paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes que nos están escuchando en esta noche. Dios les bendiga. Queremos decirles que estamos orando por el pueblo de Dios y le damos toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hace y por lo que está haciendo. Nosotros verdaderamente somos bendecidos de Dios cada día que nos levantamos en la mañana a saber que nuestro Señor Dios nos da la vida para que podamos nosotros seguir en esta vida. Le damos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él es para nosotros. ¿A dónde anduviéramos si no fuera por nuestro Señor Jesús? Él es el gran Dios verdadero, el todopoderoso, el que nos da vida cada día, y a Él le damos la gloria por la salvación de nuestras almas, por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, por la verdad de su palabra, por la revelación de su nombre. Me da mucho gusto y es una bendición a llegar con ustedes, de compartir la palabra del Señor, de decirles a ustedes cuánto el Señor Jesucristo los ama. Ama a cada uno de ustedes y el Señor quiere bendecir tus vidas. ¿Por qué no se acerca a Dios en oración? ¿Por qué no levanta tus manos y dale la gloria a Dios? Estamos orando por todo el pueblo de Dios. Estamos orando por todos los misioneros y por todas las iglesias y cada quien que invoca el nombre de Jesucristo. Es una bendición para venir a ustedes con esta palabra de Dios, porque es la palabra que nos alimenta, es la palabra de Dios que nos da la respuesta. Aquí es la enseñanza, el consejo para todos nosotros. Hermanos, ora por la iglesia La Roca, ora por todas las iglesias del nombre de Jesucristo. Aleluya. Y a los pastores, oran por los ministros, oran por todos los siervos de Dios. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre hay poder. En estos momentos quiero invitarles para que también levanten sus manos y vamos a orar todos juntos en el nombre precioso de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta gran oportunidad, Señor, de compartir la palabra de Dios, Señor, a tus hijos. Señor, que yo también sea edificado por lo que leímos y escuchamos de la palabra de Dios. Bendice tu pueblo, Señor, de aquí y en todo el mundo, a los que invocan el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre tan precioso como el nombre de Jesús. No hay otro nombre que tiene poder como el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos permite y nos concede de hablar tu palabra. Alcanza, Señor, a ese hermano y a esa hermana que necesita de tu presencia. Alcanza a ese alma que está escuchando por la primera vez. En el nombre de Jesucristo, tú deseas morar en el corazón de cada ser humano, pero el ser humano tiene que abrir su corazón y recibirte, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres Dios de compasión, tú eres Dios de misericordia. Bendice, Señor, esta tarde lo que presentamos a tus hijos y alabemos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre. Vamos a alabarle, vamos a cantarle, vamos a escuchar canto de alabanza. Y ahí donde está usted, levanta tus manos y ora y clama al Señor Jesucristo. Con nosotros, hermana Seidy Burgos. Amén. Tengo hambre
Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de ti, Señor. Solamente a caerme a tus pies y buscar tu rostro y clamar a ti. Tengo hambre de ti, Señor. De tu espíritu, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero de ti, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, hermana Sadie, por esa alabanza tan especial. Amén, amén, amén. Hermano, Dios les bendiga y paz de Cristo una vez más. Estamos felices de venir a compartir la palabra de Dios a ustedes. Y me siento tan contento y tan feliz que soy hijo de Dios y creyente en nuestro Señor Jesucristo. He sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. He recibido el Espíritu Santo con la señal de hablar con otras lenguas. Yo sé que hay solamente un solo Dios, lo que nos enseña la palabra del Dios. Y es lo que quiero presentar a ustedes, este tema tan interesante, pero bastante importante también. Que hay solamente un solo Dios, que en la Biblia nos dice que hay un solo Dios. Hermanos, vamos a orar. Que Dios bendice cada uno que está escuchando en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la revelación de tu nombre y tu identidad, que tú eres uno, Señor. Gracias por la alabanza que acabamos de escuchar, que podemos tener hambre de ti, de tu presencia y de tu palabra, Señor. Que podemos tener ese hambre en nosotros de querer escudriñar y escuchar tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos los que escuchan. Y a ti te damos la honra y la gloria. Amén y amén, amén, amén. Hermanos, como ya les mencioné, quiero hablar tocante el tema de un solo Dios. Un solo Dios. Es tan importante de creer en el Dios de la Biblia y de conocer y entender que Dios es uno. Hay gente que dicen que Dios se compone de 3 personas. Otros dicen que Dios se compone de 2 personas. Pero la palabra del Señor no menciona eso, ni dice eso. La palabra de Dios dice que Dios es uno. Dios es uno. Si había algo en la palabra de Dios que Dios quería que nosotros entendiéramos de Él, es que Él es uno. Él es uno. Y hermanos, en esta tarde quiero presentarles unas escrituras en la palabra del Señor para que ustedes conmigo leemos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, así dice la palabra de Dios para nosotros. Es tan interesante este tema, pero como ya les dije, bastante importante. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43 y ahí en el versículo 10, otra escritura bien interesante pero bastante importante. Isaías capítulo 43 versículo 10. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El Dios de la Biblia dice que no fue Dios antes de él,
ni va a haber Dios después de Él. Que Él es único, el único es el que existe como Dios, un solo Dios. Miramos también en el capítulo 44 de Isaías y el versículo 24, algo muy interesante leemos y bien especial. Dice así, Isaías 44, versículo 24. Oiga bien, Jehová, yo Jehová, que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por mí mismo. ¿Escucharon? Qué especial, qué tremendo, ¿no? Una revelación tan especial. Dice otra vez, yo Jehová, que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por mí mismo. Dios extendió los cielos solo, a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Qué interesante. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12 y el versículo 28. Marcos capítulo 12 y el versículo 28. Así dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que Dios es uno. Ahora que sabemos que Dios es uno, porque dice la Biblia, hay muchos textos que podemos nosotros presentar en esta tarde, pero tengo otros puntos de los cuales quiero compartir con ustedes. Entonces ya la Biblia nos dice que Dios es uno. Ahora vamos a mirar otra escritura muy importante tocante a este tema. En San Juan capítulo 4 y el versículo 24. San Juan capítulo 4 y el versículo 24. Oiga lo que dice tocante a Dios. Jesucristo hablando. Dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice Jesucristo, Dios, este único solo Dios, es espíritu. Bien interesante eso. Punto número 2. En Jeremías, ahora que sabemos que Dios es uno y que Dios es espíritu, vamos a mirar otra cualidad o calidad de Dios. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23 y el versículo 24. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios es uno. Nos dice en la Biblia que también Dios es espíritu. Ahora en el capítulo 23 de Jeremías y el 24, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Versículo 24 del capítulo 23 de Jeremías. Dice Jehová, no lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Póngase a pensar. La Biblia, la palabra de Dios, hablando de Dios, de la identidad de Dios, nos dice que Dios es uno, que Dios es espíritu. Y aquí nos dice que Dios llena el cielo y llena la tierra. Hermano, nuestro Dios es tan grande, majestuoso, llena los cielos y llena la tierra. Él llena el cielo y llena la tierra. Otra escritura que va con esta escritura.
aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 8. En Primera de Reyes, capítulo 8 y el versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8 y el versículo 27. También algo muy interesante, la Biblia nos habla y nos dice algo de Dios. Capítulo 8 y el versículo 27. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, oigan bien, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El rey Salomón dijo estas palabras, y repito de nuevo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este varón, bajo el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu de Dios, inspirado por Dios a decir y escribir que Dios llena los cielos de los cielos. Aleluya. Hermano, nunca vaya pensando por tener a tu Dios en poco. Dios llena los cielos y la tierra y los cielos de los cielos. Es tan grande nuestro Dios. Él está en todo lugar. Con razón el enemigo nunca pude levantarse contra un Dios tan grande, porque el Dios de lo cual nos servimos nosotros y el Dios de la Biblia está arriba, está abajo, está a la derecha, está a la izquierda, está aquí norte, está al sur. Hermano, Dios está en todo lugar. Él llena los cielos de los cielos. Bendito sea su nombre. ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios? Que Dios es uno, que Dios es espíritu y que Dios llena los cielos y la tierra. A su nombre y gloria. Seguimos adelante. ¿Qué más podemos aprender de Dios? ¿Qué más nos dice la Biblia de Dios? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, algo bien interesante. 1 de Juan, capítulo 4 y el versículo 12. Bien interesante. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 12. Dice el apóstol estas palabras: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es uno, dice la Biblia. Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios llena los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y ahora la Biblia me está diciendo que nadie ha visto jamás a Dios. En Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y el versículo 16. Así dice la palabra de Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice que ninguno de los hombres ha visto, hablando de Dios, ni puede ver. Tan interesante esto, ¿no? Que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Él llena el cielo y la tierra. Y luego dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios. ¿Por qué nadie ha visto a Dios? ¿Por qué nadie ha visto a Dios? Aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta. En 1 de Timoteo,
en el capítulo 1 y el versículo 17. Hay razón porque nadie ha visto a Dios. Y aquí viene la respuesta. Capítulo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: pero por esto fue recibido a misericordia. Esto es tan interesante. El versículo 17, perdón, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y santo Dios. La razón por que nadie ha visto a Dios es porque Dios, hermanos, estimados hermanos, es invisible. Dios es uno. Dios es espíritu. Dios llena el cielo y la tierra. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de la Biblia, es invisible. En el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, allí en el capítulo 11 de Hebreos, y el versículo 27. Recuérdense, hermanos, que estamos hablando de un solo Dios. Recuérdense, hermanos, que la Biblia nos dice, no Pastor Polanco, no la Iglesia Apostólica, dice la Biblia aquí que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Dios llena los cielos y en la tierra, ni los cielos de los cielos pueden contener su presencia. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. La Biblia dice porque Dios es invisible, nadie lo ha visto. Otra vez, una prueba. Aquí se dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 27. Oigan bien. Por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dejó Egipto, se fue al desierto y allá fue a buscar el invisible Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios nadie lo ha visto porque es invisible. Él llena los cielos y la tierra. Con eso, solamente a saber que mi Dios es majestuoso, que mi Dios llena los cielos y la tierra, es decir, tan grande es su majestad, tan grande es su presencia. Está aquí, está allá, está en todo lugar. Hermanos, esto para mí es algo tan, como siento explotar en mi espíritu a saber que nuestro Dios es tan grande y poderoso, que servimos nosotros un Dios que no conoce ninguna derrota. Él es poderoso, todopoderoso y maravilloso. Él es uno y a su nombre sea dada la gloria. Seguimos adelante. Hemos aprendido por la palabra de Dios que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Él llena el cielo y la tierra, que nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es invisible. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Me siento tan emocionado, tantas cosas vienen a mi corazón y mi mente para decir en este momento, pero voy a tener que esperar para otro tiempo porque hay mucho que hablar de este tema. Ahora, este gran Dios, póngase a pensar, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es uno. El Dios de Israel del Antiguo Testamento es uno. 9,000 veces, oiga bien, 9,000 veces o un poquito más de 9,000 veces en el Antiguo Testamento, Dios habla usando términos
singulares en referencia de su ser como Dios. 9,000 veces habla Dios singularmente hablando de su ser, que Él es uno. Diciendo palabras como, usando palabras en referencia de Él mismo como solo, nadie más, yo. 9,000 veces en la palabra de Dios. Ahora lo que hemos aprendido es que Dios es uno, que Él es espíritu, que Dios llena el cielo, la tierra, que nadie lo ha visto y que es invisible. Este único solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Ahora quiero llegar a un punto muy importante. Si Dios es uno y no hay otro Dios, y Dios es espíritu y es invisible, y llena el cielo y la tierra, entonces ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Alguien dice, bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice de Jesucristo? Ya sabemos que el Antiguo Testamento declara y nos afirma que Dios es uno y que es espíritu, que llena el cielo y la tierra y que es invisible. Quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios. Aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. Aquí, hermanos, me pongo, hermanos, no sé, me siento tan emocionado, tan como de explotar en mi corazón, mi espíritu, esto lo que le voy a presentar. Una vez más, dice la Biblia, ya le dimos las escrituras, que Dios es uno, que Dios llena el cielo y la tierra, que Dios es invisible, que Dios es espíritu. Ahora sabemos que hay un solo Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahora lean conmigo. Miran lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribiendo, diciendo, en indiscutiblemente grande, una vez más, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o la deidad o divinidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, criado en el mundo, recibido arriba en gloria. La primera parte dice, Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo está revelando a Timoteo y a todos que lean esta carta y a todo el mundo, inspirado por Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está revelando que ese gran Dios del Antiguo Testamento, el cual es uno, que llena el cielo y la tierra, que es invisible, que es espíritu, este gran Dios que es uno, de lo cual hay Dios, nunca ha habido Dios antes de Él ni después de Él. Este gran Dios que solo extendió los cielos, este gran Dios que es uno, se manifestó en carne. Aleluya. Que me da a entender y nos da a entender que el Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo del Nuevo Testamento, Jesucristo, este que caminó sobre las calles de Judá y por Jerusalén y caminó sobre las aguas, este llamado Jesucristo es Dios manifestado en carne. El mismo Dios que formó el globo, la tierra, el mundo, este mismo Dios de lo cual dice la Biblia y los profetas que Dios es uno, este mismo solo Dios, dice el apóstol Pablo, fue manifestado en carne. Jesucristo
Nos está diciendo el apóstol Pablo, es Dios, el Dios de Israel, manifestado en carne. Wow. Con razón perdonaba los pecados de las gentes y les decía, tus pecados son perdonados. Los judíos religiosos sabían y lo criticaban a Jesús y decían que era blasfemia lo que estaba diciendo, porque los judíos sabían, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es que este hombre, según ellos, que Jesucristo solamente era hombre, dijeron, ¿cómo es que este perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no podían ver con los ojos de fe que Jesús fue más que hombre, que era más que hombre, que fue Dios manifestado en carne. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 19. Oiga lo que el apóstol Pablo una vez más dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que era Dios que vino a buscar al hombre, a reconciliar al hombre por la persona de Jesucristo, por el tabernáculo de carne de lo cual moraba Dios él mismo, el gran Dios, para reconciliar, para salvar al hombre, para que volviera al hombre así, es decir, a Dios. Vino Dios en tabernáculo de carne, en un tabernáculo de carne para salvar a todo ser humano. Posiblemente alguien por ahí está diciendo, pero usted acaba de leer, hermano, que Dios llena los cielos y la tierra. ¿Cómo es esto que Él llena los cielos y la tierra? Y ahora que Jesucristo, ¿cómo es esto? Bueno, si regresamos a primera de Timoteo, allí en el capítulo 3 de primera de Timoteo y el versículo 16, ahí está la llave. Dice el versículo 16, grande es el misterio. Cómo Dios se manifestó en carne, cómo Dios tomó un tabernáculo de carne y vino a este mundo. Es un misterio. Cómo Dios tan grande que Él es, se manifestó y depositó su espíritu en la persona de Jesucristo. Es un misterio. Es un misterio. Pero gracias a Dios que cuando llegó tiempo para salvar al hombre, Dios no envió un ángel, Dios no envió otro ser celestial. Él mismo vino. Él dejó su trono excelso y Él vino por amor de su creación, porque amaba a usted y porque ama a usted y usted y usted. Dios, Él vino. No envió a alguien más, Él vino y tomó un cuerpo de carne, nacido en un pesebre. Y cuando llegaron a darle nombre, dice la profecía, y llamará su nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Los judíos saben eso. Ellos sabían que cuando el Mesías viene será Dios manifestado en carne. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Yo me gozo, hermanos, a saber que Jesucristo es Dios. ¿Quién más podía caminar sobre las aguas si no solo Dios? Si Jesucristo no era Dios. ¿Quién más podía echar fuera demonios? Por eso nunca vas a encontrar en la palabra del Señor donde Jesús oraba por los enfermos. Él solamente decía la palabra o ponía la mano y sanaba el enfermo. Echaba fuera demonios. Jesucristo
Por eso yo le adoro a Jesús, yo le alabo a Jesús, le doy gloria a Jesucristo. Él es Rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es todo. Él es el Dios que vino para salvarme. Y déjame decirte, si hubiera sido usted, si fuera usted el único pecador en todo el mundo, viniera Dios solamente por usted, por tanto que te ama Dios, que Él vino y ahí en esa cruz Cristo Jesús murió, crucificado a la cruz. Aleluya, por salvarnos a nosotros. Quiero que miramos otras escrituras para que no vayan tomando solamente las palabras de este hermano. En Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y el versículo 5. Dice el apóstol Pablo una vez más estas palabras. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Escucharon? ¿Oyeron lo que dijo el apóstol Pablo? Tremendo, ¿no? Capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aleluya, gloria al Señor, bendito por los siglos. Amén. Otra escritura bien interesante. En San Juan capítulo 20. Y ya venimos a una conclusión por esta vez. ¿Cómo me gustaría seguir enseñando tocante este tema? Tengo muchos puntos que presentarle. Lo que Dios me ha dado a mí, quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos revela. En el capítulo 20 de San Juan, después de la resurrección, Jesucristo apareció a sus discípulos. En el capítulo 20 y el versículo 26. Así dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban una vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oiga lo que sigue. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No estaba diciendo Tomás esas palabras por miedo o por temor o porque se asustó a mirar a Jesús, porque aquí claramente dice el 28. Entonces Tomás respondiendo y le dijo, no nomás dijo, y le dijo a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. A su nombre gloria. Esas dos palabras, esas tres palabras que dice Tomás, la Biblia dice, y le dijo, allí claramente, hermanos, nos revela este misterio una vez más, este gran misterio, que Jesucristo es Dios, el cual fue manifestado en carne. El que fue manifestado en carne, Dios, es Jesucristo. Una vez más, Jehová Dios es Jesucristo. Jesucristo es Jehová. San Juan capítulo 1, versículo 10. San Juan capítulo 1, versículo 10. Y con estas palabras
de este texto, aquí lo dejo, hermanos. En San Juan capítulo 1, el versículo 10, una escritura bien interesante que no se puede escapar el entendimiento de esta escritura, porque esta escritura también nos revela lo que el apóstol Pablo y otros escritores han dicho y han hablado de Jesús. Capítulo 1, versículo 10, son pocas las palabras y dice así el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una vez más, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios creó los cielos y la tierra. San Juan, años y siglos después, escribe, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Un momento. Este que caminó sobre la tierra, Jesucristo, es el mismo que hizo el mundo, que creó el mundo. Hermanos, Jesucristo es Jehová Dios, manifestado en carne. Usted lo puede conocer en esta tarde. Si usted abre tu corazón y recibe la palabra de Dios. Estoy usando lo que dice la palabra de Dios nomás. Estoy usando la Biblia, texto atrás de texto, presentando a ustedes que solamente hay un solo Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Vamos a orar y enseguida vamos a escuchar alabanza al Señor. Padre, en estos momentos te doy muchas gracias por la revelación de tu palabra. Tu palabra es la verdad y tu palabra nos revela y nos enseña que Dios es uno y que Dios, nuestro Dios, es Dios de amor, de compasión y de misericordia. Y que tú, Señor, al cumplimiento de tiempo, veniste dejando su trono excelso, manifestándose en carne, para redimir al hombre. Tú viniste, Señor, a buscar y salvar lo que se había perdido, tu creación. Y tú deseas, Señor, entrar en cada corazón que se abre y te busca. Señor, en esta tarde, ilumina los corazones de tus hijos que me escuchan. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este hermano, que podemos por siempre y por todos los días de nuestras vidas estar agradecidos a saber que tú nos amas, que viniste a salvarnos, a salvar al hombre. Yo te alabo, te doy gloria, te adoro, Jesús, precioso Jesucristo. Gloria a Jesús, alabanza a tu nombre, Cristo Jesús. Poderoso, maravilloso, majestuoso es tu nombre, Cristo Jesús. El Todopoderoso, Alfa y Omega, el principio y el fin. El Todopoderoso, te adoro, Padre. Jesucristo. Tú eres el Padre, tú eres el Hijo, tú eres el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que escuchan, sana a los enfermos, envía tu palabra y sana, Señor, a todos los que están enfermos. En el nombre de Jesús, toca a esa persona que está escuchando, que necesita la salvación. Anima a ese hermano que está desanimado. Anima a esa hermana que también está desanimada. Levántalos, renueva tu pueblo. Envía, Señor, avivamiento en medio de los años. Que el poder de Dios desciende, Señor, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Levanta tus manos.
Levanta tus manos y le damos gloria a Dios. Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu.